Para empezar, quiero decirte que si no estás peleando contra la tentación, es porque ya no eres cristiano. Inevitable, pero no invencible. Hoy vamos a hablar de algunas armas para vencer a la tentación. ¿Parece bien? Pues venga, leemos en el nombre del Padre. Dice a los discípulos que se queden allí, pero a su círculo íntimo, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, les dice que vengan con él y que velen con él. Jesús se pone a orar y cuando va a verlos, se los encuentra durmiendo. Y concretamente a Pedro le dice: ¿no habéis podido velar ni tan siquiera una hora? Pedro creía que lo podía todo. Un rato antes, en el aposento alto, le ha dicho: yo iré contigo a la cárcel y yo iré contigo hasta la muerte. Pero luego le dice que se ponga con él a velar un rato y se duerme. Porque el ser humano es así. Promete grandes cosas, pero hace pocos sacrificios. Y creo que deberíamos prometer menos y sacrificar más. Y le dice un mandato: velad y orad. Pero cuando está mirando a los discípulos, cuando ve a esas 3 columnas de la iglesia, no solamente los está viendo a ellos en el Getsemaní, te está viendo a ti. Y el mandato que les da a ellos, te lo está dando a ti. Velad y orad. Y ahora indica el para. Porque mira, tengo que deciros algo que ya lo sabéis. Uno no ora porque ora. Uno no ora porque son la hora de la oración, los jueves por la tarde, no sé cuándo tenéis la oración, no, la oración de hermanas los viernes por la noche, y voy a la oración a orar. Y bueno, el sistema religioso se ha apoderado de mí y me está enseñoreando y me dice que toca orar y voy a orar. Llega a las 7 de la tarde, todos a orar y me pongo a orar. Y hago algo simplemente de manera mecánica. No entiendo por qué lo hago ni el para qué lo hago. Ni tan siquiera conozco el beneficio del para qué lo hago. Pero Jesús está diciendo: no, cuando oréis tenéis que mirar más allá. No tenéis que orar aquí y ser vencidos allí. Tenéis que estar orando aquí para cuando llegue el momento decisivo del día. Tenéis que estar orando con un propósito, con un pensamiento, para no entrar en tentación. Porque yo he entendido que no sirve de nada todo lo que hago si a la hora de la verdad caigo en la tentación. No sirve de nada todo el esfuerzo humano que yo haga si no estoy pensando el para qué lo hago. ¿Cuál es el propósito con el que hago lo que estoy haciendo? Y ahora les dice esa palabra: para no entrar en tentación. Deciros algo que ya sabéis, que la tentación no es pecado, pero la tentación es la puerta para pecar. Pero es una puerta que te va a atraer. Es una puerta que constantemente en el peregrinaje de tu existencia va a aparecer y te va a atraer. Yo he buscado todas las definiciones que he visto de la palabra tentación, y buscando las definiciones encontré una que decía: fuerza o atracción para seducirnos a desviar el corazón y la mente de la obediencia del Señor. Otra definición decía: la tentación es el medio que usa Satanás para alejarnos de Dios y luego destruirnos. La tercera: prueba o incitación al pecado promovida por Satanás, el mundo y la propia naturaleza pecaminosa del ser humano. Donde ahí tendrás que abrir el corazón como tú eres.
Ahí no estarás en una iglesia cantando al son de un piano. Ahí no estarás rodeado de hermanos y hermanas que te aman. Ahí seguramente estarás tú solo, tú sola. Y los impulsos más profundos de tu corazón y aquellos deseos saldrán. Y ahí tendrás que elegir entre obedecer a Dios o ceder a la tentación. O darle más credibilidad a la palabra de Dios o darle más credibilidad a la serpiente. Así es lo que le pasó a Eva en el Edén. Pues dice la Biblia que vino aquel animal que era el más astuto de todos los animales. Y cuando la vio le dijo: ¿con que os ha dicho Dios que de todo árbol del huerto no podéis comer? Y ahora dice ella: no, de todo no, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos ha dicho que no comamos. Y añade una cosa: porque nos ha dicho que si comemos, ciertamente moriremos. Dios, su palabra, tiene autoridad. Su palabra por sí misma tiene verdad. Pero sabiendo Dios que tiene que enfatizar en ese momento, tiene que decir la palabra ciertamente. Y la palabra que ciertamente quiere decir en honor a la verdad. La verdad está diciendo en honor a la verdad que el día que comierais, ciertamente morirás. Porque el pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Todos tenían que tener eso en su mente. Pecado tiene consecuencias. Mira si todos los hebreos tenían que tener eso en su mente, que si alguno pecaba por yerro, se decía: bueno, no pasa nada, el pecado queda ahí. Pero decían: no, los sacerdotes han enseñado que el pecado tiene consecuencias. Y tenían que ir a buscar un macho cabrio o tenían que traer un cordero delante del tabernáculo. Y cuando lo llevaban allí ponían las manos, acordándose de su pecado. Y aquel cordero inocente tenía que morir. No podía quedar el pecado sin consecuencias. La paga del pecado era la muerte. Pero le viene la serpiente a desafiar lo que dijo Dios. Y le dice: no morirás. No morirás. Le está diciendo: no hay consecuencias. Todo lo que te ha dicho Dios es una mentira. La palabra de Dios no es verdad. Y ahora ella dice: a ver, ¿qué hago caso? ¿A la palabra de Dios o a la palabra de esta serpiente? Y mira por dónde se quedó mirando y dice: y vio que el árbol era codiciable a los ojos. Le dio lugar a la palabra de una serpiente. Pero no, Eva no se queda allí en el huerto dándole más lugar a la palabra de una serpiente, sino que ahora el autor de Corintios tiene que decir: me temo que como Eva fue extraviada de la verdad porque fue engañada por la serpiente, de alguna manera vosotros, todos vuestros sentidos, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que la serpiente no se quedó en ese huerto solamente queriendo engañar a Eva. Esa serpiente también nos sigue a nosotros. Y tú dirás: a ver, que haga caer a Eva, yo lo entiendo. Pero a mí me persigue. Mira, te voy a decir algo. Cuando eras inconverso, hacía contigo lo que le daba la gana. Yo mirando el diablo hasta dónde tiene influencia en los inconversos, buscaba muchos textos, pero hay un texto que lo resume claramente, que dice el capítulo 2, versículo 26 de segunda de Timoteo, dice: no sabían. Estaban cegados a esa verdad. Dice: por el momento, mientras ellos no se dan cuenta, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere.
Pero me da alegría que tú y yo hemos sido rescatados. Amén.